Listo, muchachos, ahora sí. Simplemente les voy a dar la explicación de estas entraditas pues, que como tal hicimos el día de ayer en mentoría, para que ustedes entiendan que pues no es nada del otro mundo, o sea, aquí no utilizamos nada del otro mundo y que todo es relativamente fácil, desde mi forma de ver. Simplemente comenzamos a analizar desde una hora, bien, desde una hora entendíamos, no me voy a pasar una hora para hacer esta explicación tan larga, pero en una hora entendíamos que veníamos bajistas, como tal, bien, en una hora sabíamos que veníamos bajistas por este tramo que teníamos acá. Esto en una hora, pues como tal, se debe ver mucho mejor. Inclusive me voy a pasar para que ustedes vean. Y que eso te sienta, que te hago todo. Listo. Como tal, cuando estábamos analizando, vimos este escenario. Bien. Un escenario completamente bajista, como lo pueden ver en una hora. Yo en una hora, o nosotros en una hora, no necesitamos como tal saber absolutamente nada más. Con nosotros entender en qué dirección estamos en esos momentos, nos basta y nos sobra como tal para tomar una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco operacioncitas. Bien. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me importa, o sea, perdón para las personas que están acá, pero para los que me conocen yo soy muy grosero para todo, pero bueno, a mí me importa un culo y medio el mercado que hizo acá, el mercado que hizo acá, el mercado que hizo acá, o el mercado que hizo acá. No, a mí eso me vale chimba y media. ¿Por qué? Porque yo no voy a operar lo que ya pasó, o sea, yo voy a operar el presente. Bien, por lo que yo puedo decir que desde el día 13 de abril hasta el día de ayer, que fue como tal, día 27 de abril, nosotros veníamos completamente bajistas. Bien, ¿yo qué iba a hacer? Simplemente iba a buscar ventas. ¿Por qué ventas? Porque es la opción en la que nosotros teníamos como tal más probabilidad de salir en profit. Pero también hice como tal una compra que igual ya le explico el por qué. Entonces, simplemente en una hora nos contextualizamos. Decimos, bueno, venimos completamente bajistas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ventas. Buscar, perdón, sí, buscar ventas en la temporalidad de 5 minutos. Bien, entonces, simplemente, ¿qué fue lo que vimos? Veníamos como tal analizando. Primero vimos que el mercado generó este voz en este punto de acá. Bien, ¿cuál fue el causante? Pues vimos que el causante fue este order block de acá. Como ustedes pueden ver, el mercado subió, recapitalizó como tal ese order block y se desmayó. ¿Qué pasó? Consecuente a esa pues, caída que el mercado tuvo, el mercado generó este nuevo voz bajista. Bien, sabemos que el causante de ese rompimiento fue este order block de acá. ¿Qué pasó? El mercado subió, recapitalizó como tal este bloque de acá, pero a la hora de que el mercado recapitalizó, el mercado nos generó como tal un choch. Bien, choch en dónde? Simplemente choch en este punto de acá. ¿Qué nos quiso decir eso? Que simplemente se aproximaba un cambio de tendencia en 5 minutos. Entonces, podíamos nosotros buscar como tal ventas. Sí, podíamos buscar ventas en esta zona de acá. Pero tenían que ser ventas relativamente cortas. Yo no podría ya colocar un take profit hasta este punto de acá porque probablemente el mercado, como me generó este nuevo fractal, me generó este mínimo con este máximo de acá, probablemente a la hora de que el mercado llegase al 70%, el mercado puede que tenga una buena reacción como tal a la alza. Bien, o sea, son pequeñas datos o pequeños detalles que ustedes tienen que tener en cuenta para tener como tal una buena operativa. Entonces, ¿qué pasó? El mercado primero me generó este cambio de estructura acá en 5 minutos. Yo en una hora ya no tengo que ver absolutamente nada más. En una hora me contextualizo. Sé que tengo más probabilidad de buscar ventas, pero en 5 minutos es la temporalidad en la que yo voy a operar y es la temporalidad con la que yo voy a guiarme para hacer la operativa. Bien, ¿qué hacemos en 5 minutos? Ustedes tienen dos opciones de hacer en 5 minutos. Bueno, para los que no están entendiendo, esta es la forma en la que pueden tomar entradas. Bien, así le va a colocar el de título hasta de la forma correcta de tomar entradas guiándonos como tal con dos temporalidades. No es más. Simplemente, primer paso, bueno, contextualización, la tempo mayor. ¿En cuál nos contextualizamos? En una hora. Bien. Y el segundo paso es pasarnos a 5M para buscar zonas de oferta. ¿Por qué zonas de oferta? Porque el precio en una hora es bajista. Entonces, ¿quién está llevando la fuerza? La fuerza, pues simplemente sabemos que la fuerza en este momento la llevan los vendedores. Por lo que nosotros simplemente vamos a buscar zonas de oferta. Bien,
Y ya ustedes pueden hacer el tercer paso solo si ustedes quieren. ¿Cuál es el tercer paso? Esperar confirmación y entrarle en 5 en un minuto. Bien, este como tal es la forma en la que yo opero. Para los que se preguntan, normalmente usted cómo opera. Yo opero de muchísimas formas. Perdón, ustedes lo han visto. Yo un día estoy operando con fractales, otro día estoy operando así, otro día estoy operando allá, pero esa es la forma en la que yo he operado como tal toda la vida. Y es lo y ese Smart Money como tal es lo que se les enseña en YouTube, por ejemplo, o es lo que enseña como tal los cursos que están aquí como en la parte del VIP. Pero simplemente nos contextualizamos en la temporalidad mayor, que para mí la tempo mayor es una hora. Bien, sabemos que veníamos bajistas, pero nos pasamos a 5 minutos a buscar zonas de oferta. ¿Para qué? Para simplemente vender. ¿Por qué vender? Porque la fuerza la llevan como tal los vendedores. Ustedes aquí, como les dije, tienen la opción de o vender como lo estoy haciendo yo en estos momentos en la misma temporalidad de 5 minutos o esperar confirmación en la temporalidad de un minuto. Bien, que fue lo que hicimos como tal en estas zonas de acá. Ahora, pregunto, ¿quién me puede decir cuál es la confirmación que nosotros esperamos en un minuto para entrar en ventas? No es un choch, un cambio de tendencia y que recapitalice el boss que lo provocó. Exacto, Diego y José Luis. Simplemente lo que nosotros vamos a esperar es de que el mercado en un minuto nos haga como tal un choch y entramos en el order block que lo generó. Bien, ¿qué pasó? Entendimos que el mercado ya pasó de ser bajista a ser alcista. Bien, simplemente, ¿qué hicimos? O que entendimos que podíamos igual buscar ventas porque esos order blocks de acá pues tenían que ser mitigados sí o sí y el mercado tenía que tener una reacción previa a esos order blocks, que fue una reacción que tuvo. Por eso fueron entradas relativamente cortas. Una entrada que se fue en stop loss, pero en realidad no se perdió absolutamente nada porque simplemente se perdieron 1.5 pips y una entrada que salió como tal en profit que nos llevamos como tal 10 pips. Bien, arriesgamos un dólar, un ejemplo, arriesgamos un dólar pero ganamos 10 en la siguiente, o sea, pues no perdimos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? El mercado subió, primera entrada, stop loss, no importa, seguimos esperando como tal la segunda entrada. El mercado volvió a subir a la zona, nosotros que andábamos esperando la confirmación en un minuto. Apenas el mercado llegó a esta zona de acá, nosotros ya debemos de estar como tal en un minuto esperando confirmación. Bien, que fue lo que hicimos ayer. ¿Qué pasó? El mercado nos dio como tal la confirmación. El mercado que hizo acá hizo lo siguiente: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí el mercado me generó el último boss. Bien, aquí el mercado me generó como tal el último boss. Consecuencia de boss que generó, el mercado me generó como tal el cambio de estructura acá. Bien, ¿qué yo veo aquí? Simplemente sé que en un minuto tengo el extremo que fue mitigado. ¿Por qué? Por este decisional de acá. Por lo que en ese order block estaba como tal mi entrada. Bien, pero como ustedes ven, la entrada no la hicimos como tal en el bloque, la hicimos un toque más abajo. ¿Por qué? Porque simplemente había un imbalance. Entonces, como en un minuto el mercado es tan volátil, para nosotros poder evitar que el mercado se nos fuera, simplemente programamos como tal nuestra entrada un toque por debajo del bloque. Pero ya nosotros teníamos la confirmación de que el mercado como tal iba a bajar. Pero bueno, ustedes pueden tener como tal la confirmación o no, dependiendo de cómo ustedes se sientan más cómodos, porque pues ustedes dicen, bueno, o sea, pues, a mí yo la verdad me pierdo cuando me voy a un minuto, pues simplemente cuando tenga ya el order block, más fácil vengo y le entro en donde, pues en el 50%. Bien, y también está bien, o sea, es gusto como tal de cada persona, pero para disminuir como tal riesgos y perder lo menos posible, lo más recomendable siempre es esperar confirmación en qué temporalidad, la temporalidad de un minuto. Bien, ahora,
esa fue la venta que se dio muy buena. Fue una entrada con un ratio de 1 a 6 casi. Bien, arriesgamos 1.7 pips, nos llevamos 10,19. O como lo dicen los profesionales, simplemente arriesgamos el 10% de la cuenta para llevarnos un 55%. Eso es como tal hacer trading. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros sabíamos que el mercado nos había generado un fractal alcista, por lo que nosotros teníamos que esperar o buscar compras como tal en esta zona de acá. Teníamos como tal nuestro fractal, claro, venimos y medimos cuál es el 70%. Ahora, ¿quién me puede decir por qué era válido buscar ventas en estas zonas de acá? porque estaban por encima del 50%. Exacto, del era capital. totalmente, exacto, Lady, era totalmente válido buscar ventas por el simple hecho de que el mercado no había mitigado hasta el 70%, por lo que para mí aún esto no es un fractal mitigado. Bien, ¿qué hay por debajo del 70%? Tenemos este order block de acá y tenemos este otro order block de acá. Dos order blocks en los que nosotros simplemente podíamos programar dos entradas. Entonces, quién me puede decir por favor hasta dónde se podría colocar el take profit si nos guiamos como tal por estructura? Hasta el último abajo que hay. ¿Último qué? ¿Último bajo? ¿Último Último qué? Hasta el alto. último alto. Exacto. Acá por estructura nosotros podemos colocar el take profit hasta este alto de acá. ¿Por qué? Porque es el alto más alto de mi fractal y entiendo que ya pasamos de ser bajistas a ser alcistas, por lo que este alto de acá el mercado debía de mitigarlo. Bien, por lo que nosotros en esa entrada teníamos un ratio de un 1 a 9 casi. Arriesgamos 1.9 pips para llevarnos 17,11 pips. Bien, ¿qué pasó? El mercado llegó a la zona y subió muy duro. Esta entrada fue por riesgo, pero bueno, Michael, ¿cómo se hubiese visto si nosotros hubiésemos entrado por confirmación? Simplemente ustedes tuvieron que esperar a que el mercado en 5 minutos llegara a la zona y se pasan como tal los minutos. Bien, se pasan como tal los minutos y aquí en un minuto lo único que van a esperar es simplemente confirmación. Bien, acá, ¿cuál fue la entrada que yo hubiese tomado en caso de que la hubiese tomado de esta forma? Simplemente vemos, para mí, para Michael, que el mercado generó el choch en esta parte de acá. Bien, ¿por qué ahí? Porque simplemente el mercado hace esto. Aquí se consolida. Aquí el mercado me genera el bajo más bajo de la tendencia alcista. Aquí el mercado se vuelve a consolidar. Y aquí rompe como tal el alto que generó el bajo más bajo de la tendencia. Es fácil, o sea, muy fácil. Entonces yo aquí coloco y vengo, activo, coloco el choch, perdón, y puedo entender de que tengo un extremo y que tengo también un decisional. Bien, ¿qué pasó? Ustedes saben que a mí me fascinan, me encantan los bloques decisional. Por obvias razones, yo ahí ya tenía como tal mi entrada programada. Ahí tenía que programarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque era una entrada en un minuto. Entonces aquí el mercado en cualquier momentico, chao. Aquí el take profit hasta donde el take profit se colocaba hasta este alto de acá. ¿Por qué? Porque es el último alto de un minuto que el mercado tiene que mitigar. Y ahí en esa entrada hubiésemos tenido un ratio de 1 a 6.85. Ahora, ¿qué pasó? El mercado vino, recapitalizó, rompió este máximo de acá, pero en este mismo movimiento el mercado rompió estos máximos de acá. Que yo entiendo que aquí solo fue un bloque que causó como tal toda esa subida, que fue este bloque de acá. Que yo veo que ese bloque está relativamente grande, pues simplemente vengo, como es un bloque muy grande por un minutico, pues programo la entrada en el 50%. Bien, ¿qué pasó? Yo coloqué mi entradita en el 50% y el mercado vino, me la activó y reaccionó hasta la alza. Guiándome como tal por la estructura de un minuto, ¿quién me puede decir hasta dónde
se puede colocar el take profit. Se coloca hasta este alto de acá, que es el número 1, hasta este alto de acá, que es el número 2, o hasta este alto de acá, que es el número 3. Exacto. En un minuto. Exacto, se coloca hasta el alto número 1. ¿Por qué? Porque el mercado nos generó este fractal, este punto mínimo de acá y este máximo de acá. Por lo que el take profit sí o sí debía de ir hasta el alto más alto de la tendencia de un minuto. Bien, hasta acá. Y en un minuto teníamos una entrada y un ratio de 1 a 9.5. Bien, en un minuto podemos coger estas dos entradas. Una entrada con un ratio de 1 a 6.85 y una entrada con un ratio de 1 a 10 casi. Una de 1 a 7 y una de 1 a 10. O sea, si ustedes hubiesen llevado estas dos entradas, ustedes podían perder 10 entradas de ahora en adelante y aún así iban a salir como tal en profit. ¿Por qué? Porque fue como tal, 1 a 7, 1 a 10 fueron como tal o solventaron el riesgo de 17 entradas. Por lo que ustedes podían perder hasta 16 entradas después de estas dos y aún así iban a seguir en profit. ¿Por qué? Porque ya ganaron un 1 a 17 en total. Bien, ¿qué pasó? El mercado dio las entradas. Muy bello, muy bonito. Pero esta es la temporalidad de un minuto. La temporalidad de 5 minutos como tal nos mostró esto. Este era como tal el bloque que el mercado tenía que bajar. Nosotros aquí teníamos nuestra entrada en sí se activó desde este punto de acá. Bien, pero es que nuestro stop loss estaba por debajo de la zona, por lo que nuestro stop loss nunca fue activado o nunca fue tocado. ¿Qué pasó? El mercado volvió a la zona y ahí sí volvió a expandirse hacia la alza. ¿Hasta dónde era el profit? Hasta esta entrada de acá. Ve, hasta ese alto de ahí. ¿Por qué hace alto? Porque teníamos como tal este fractal. Bien, teníamos como tal este fractal y por obvias razones este debía como tal de ser nuestro alto. Bien, y el mercado simplemente se fue hacia la alza. No sé si me hice entender o no me hice entender. Si tienen preguntas, dudas o preguntas, méteme a ver. Si entendieron o no entendieron. Michael, Sí, los order blocks los marcó en una hora y lo firmó en 5 minutos y la entrada en un minuto, ¿sí o qué? exacto. Sí, ya los order blocks se marcan o en 5 minutos o en un minuto, dependiendo de en dónde ustedes deciden hacer la entrada. Listo, gracias. Igualmente. Bueno, contame, Diego. Si el order block tiene un imbalance muy grande, entonces tomas la mitad del imbalance, ¿o qué? Perro, sí. Cuando el imbalance es, digámoslo, muy evidente, cogemos el 50% del imbalance, activamos entrada en el 50% del imbalance y el stop loss debe de ir por encima del order block. No sé si me hago entender. O sea, igualmente les doy el ejemplo. Ahí tenemos esto, por ejemplo, esta caída. Digamos que tiene un imbalance así. Vamos a colocar esta velita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ahí como tal tenemos este imbalance. Bien. Yo le cambio el color a esto. ¿Qué pasa? Cuando normalmente tenemos estos escenarios, lo que yo recomiendo es que cuando hay un imbalance, o sea, normalmente cuando hay un imbalance muy grande, lo que el precio siempre hace es esto: viene, sube, mitiga cierta parte y reacciona a la baja. Y se demora varios días para qué, para volver a subir a esa zona, mitigar el order block y ahí sí volver a bajar. Pero pues para nosotros coger como tal la primera reacción, simplemente encontramos el imbalance, medimos el 50%, venta en el 50, stop loss por encima del order block y pues take profit hasta el bajo mitigar. No sé si me hice entender ahí. R, sí. Listo, bien.
Bueno, ¿quién más tiene alguna otra pregunta o todo claro? Todo claro. Listo, ¿quién más? Para darles como tal otro ejemplito de eso. Porque soy un... cuando me y qué frío está yendo por acá, huevón. Uf. Listo, nadie. Vamos a ver entonces como tal los ejemplos aquí en el step. Bien, para que ustedes vean cómo se pudieron ganar alguna platica hoy en el step. Sencillo, simplemente vuelvo y les digo. Vuelvo y les digo. A mí no me interesa lo que el mercado hizo por acá. No me interesa lo que el mercado hizo por acá. No me interesa lo que el mercado hizo por acá. No me interesa lo que el mercado hizo por acá. A mí me interesa la tendencia que en estos momentos estamos teniendo. Bien. Obviamente uno tiene como tal detalle de decir, bueno, es que el mercado tiene estos de bloques sin mitigar, tiene eso sin mitigar, tiene eso sin mitigar, esto y aquello. Sí, son detalles que ustedes pueden detener. Pero si nosotros queremos entradas para el mismo día, la forma correcta de nosotros poder operar es esta. Simplemente yo veo que los últimos rompimientos que el mercado nos hizo fueron rompimientos hacia la baja. Tenemos el rompimiento de este abajo de acá. Bien. Tenemos el rompimiento de este último abajo de acá. Por solo esos dos rompimientos yo logro entender y puedo entender que la tendencia es tendencia bajista. O sea, en estos momentos estamos bajistas, por lo que nosotros vamos a buscar en 5 minutos ventas y en un minuto, si uno quiere operar en un minuto, pues buscar como tal solo ventas. Bien, entonces simplemente ya encontramos como tal la dirección, cumplimos con el primer paso. ¿Primer paso cuál es? Direccionalidad encontrada en una hora. Bien, entonces el segundo punto ¿cuál es? Ventas, bueno, encontrar zonas de oferta en 5 minutos. Ya saben que zonas de oferta son zonas de oferta, order blocks, POI, que es punto de interés, o zonas de interés. Bien, es lo mismo, o sea, le digo zona de oferta porque suena mejor, pero en realidad nos estamos refiriendo a exactamente lo mismo. Bien, vámonos a 5 minutos. Sabemos que la tendencia bajista empezó desde esta zona de acá. Yo le cambio el color a esto, un colorcito rojo. En un cápsulo. Bueno, simplemente lo que nosotros tenemos que encontrar acá son ventas. No tenemos por qué buscar absolutamente nada más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar escenarios que sean relativamente fácil de entender. Bien, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues esto aquí no se ve tan bien. Uno busca algo que se vea relativamente bien. Uno no puede meterse en cualquier lado porque sí, hay que estar muy al pendiente con eso. Uno tiene que estar al pendiente del escenario y al pendiente de la estructura. No es más, tenemos que estar muy al pendiente como tal de esos detalles. Por ejemplo, yo puedo decir, pues madre, acá veníamos como tal bajistas. Bien, veníamos como tal bajistas. ¿Qué pasó? Yo podría decir que el mercado me generó ¿qué? Un choch en esa parte de acá. Bien, porque un choch ahí, porque el mercado me generó un mini retroceso. Esperen, este mercado de mouse no me quiere servir ya. Lo generó acá. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo un extremo, bien, y tengo como tal un decisional. ¿Qué pasó? El mercado vino y reaccionó como tal en nuestro decisional. Bien, ¿qué pasa? Nosotros teníamos nuestra entrada programada ahí. Bueno, nuestra entrada programada. Stop loss por debajo de la zona, por debajo del último bloque, que sería este bloque de acá. Y take profit hasta dónde? Hasta el último alto. Yo lo hubiese colocado hasta ahí. ¿Qué pasó? La entrada se me devolvió. Sí, la entrada se me devolvió. Pero el mercado llegó hasta este punto de acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya tenía como tal mi entrada en break-even. Como yo ya tenía mi entrada en break-even, yo no me iba a preocupar por simplemente
decir, fue puta, perdí plata, porque en realidad no pierdo plata por el hecho de que aquí se colocó la entrada del break-even. Bien, entonces simplemente seguimos viendo como tal estructura. ¿El mercado qué pasó? El mercado vino y rompió como tal este mínimo de acá. Yo puedo decir que tenemos este order block causante, pucha, tenemos este order block causante de esa ruptura. Michael, ¿por qué ese order block? Porque este fue el último retroceso que el mercado tuvo antes de generar como que generar como tal que el rompimiento. Bien, ahora, ¿qué pasó? Si no estoy mal, el mercado, bueno, si el mercado llegó, acá yo ya tenía una venta, solos por encima de la zona. Y ustedes saben que yo normalmente, yo no soy tan avaricioso con las entradas. Yo solo voy por el 1 a 3. Normalmente cuando veo que la entrada es muy obvia, voy por un ratio más amplio. Pero cuando veo que el escenario pues, es un escenario relativamente complejo, yo busco siempre el 1 a 3. 1 a 3 que el mercado me cumplió a la perfección. En esta entrada, por ejemplo, con lotaje mínimo se hubiesen llevado $10 con 70 centavos. Por ejemplo, con el lotaje que yo le entro aquí me hubiese llevado como tal $100 con y pico de centavos. Bien, pero esta operación con lotaje mínimo con $10 creo que a cualquier persona como tal le serviría. Creo que es como tal obvio. ¿Qué pasó? El mercado, bueno, vino, me dio como tal el profit, pero ¿qué pasó? Este alto lo rompió. El mercado vino, hizo esto. Pam, 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 pam. Nos confirmó la tendencia bajista con ese chocha acá. ¿Ven? Nos la confirmó. Pero ¿qué pasó? El mercado al confirmarnos esa tendencia vino y rompió este alto de acá. Nos dice, bueno, madre, bueno, no fue como tal una ruptura, fue simplemente una toma de liquidez. ¿Por qué? Porque fue como tal con mecha. Pero ¿qué pasó? El mercado vino y rompió esa toma de liquidez con varias mechas. Saben que varias mechas para mí significan cuerpo de vela. Ahí sí hubo como tal un cambio de estructura. ¿Qué puedo decir yo? Que el causante de la ruptura de este máximo tenemos este extremo. Bien, ¿qué hizo el mercado? Bajó a mitigar el extremo y tuvo la reacción como tal a la alza. Y aquí nosotros podíamos hacer entrada por confirmación. Sí, no me voy a pasar a un minuto porque habría muchísimo volumen. Pero a la entrada por confirmación aquí es obvia. El mercado vino, me generó el choch en esa parte de acá. Bien, que yo sé que este fue la última vela bajista frente al impulso alcista. Por lo que ahí estaba como tal mi entrada programada. ¿Qué hizo el mercado? ¡Pum! Se fue hacia arriba. ¿Qué pasó? El mercado rompió como tal este alto de acá. Que yo sé que tengo como tal este order block acá. Mercado que hizo, vino, recapitalizó como tal ese order block y se fue hacia la alza. Bien, y si nosotros vemos acá, por ejemplo, el mercado nos generó este chocha acá. Bien, nos generó como tal ese chocha ahí. Tenemos como tal simplemente este order block. El mercado que hizo, le dio un piquito al order block y tuvo una reacción fuerte hacia la baja. Bien, ¿qué volvió a pasar? El mercado vino, hizo su estructura y me rompió este alto de acá. Bien, por lo que yo fácilmente puedo colocar una entrada en la última vela alcista frente al impulso alcista. ¿Qué pasó? El mercado vino, recapitalizó como tal el order block que generó esa ruptura y tuvo su reacción hacia la alza. Bien, ahora, ¿qué pasó? Como ustedes pueden ver, el mercado nos cambió completamente de estructura. El mercado desde esta zona de acá nos generó como tal la ruptura de este mínimo. Acá no lo cuento como ruptura porque fue solo con mecha, significa toma de liquidez para mí. Sería como tal en la ruptura desde acá. ¿Qué pasó? Nosotros acá teníamos un decisional, que es este decisional de acá. ¿Qué pasó? El mercado vino, lo recapitalizó y reaccionó. Pero es que nosotros también tenemos un extremo en esta zona de acá. Por lo que yo sé, y bueno, pues en estos momentos, ¿qué podríamos esperar? Una confirmación en un minuto. Bien,
Que el mercado nos haga un choche en un minuto y nosotros buscaríamos como tal una venta. Pero bueno, seguimos como tal acá. El mercado me generó la ruptura de todos esos máximos de acá, por lo que para mí el choche estuvo como tal acá. Tenemos el extremo, tenemos el decisional. Por eso te estoy llamando. ¿Qué pasó? El mercado llegó al decisional y reaccionó muy fuerte hacia la alza. Bien, ahora nosotros, sabiendo la estructura que teníamos en una hora, pudimos coger una, dos, tres ventas. Bien, tres ventas que se van a ir como tal en profit, pero guiándonos como tal por la subestructura que tenemos en 5 minutos. En general, perdón, tuvimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, perdón, 8, 9 entradas. Bien, 9 entradas que se comenzaron a dar desde el 27 de abril a la 1:30 hasta hoy 28 de abril a las 9:12. Bien, primero entendiendo que en estos momentos en una hora estamos completamente bajistas, pero entendiendo también que en 5 minutos también tenemos subestructuras, que el mercado en 5 minutos nos va a hacer tendencias alcistas, por lo que también es completamente viable buscar compras con el mercado nos haga un cambio de estructura en 5 minutos. ¿Cuáles compras? Todas las compras que ustedes ven acá son compras que hicieron aún sabiendo que veníamos bajistas. ¿Qué es lo que yo podría esperar? Short en un minuto en estos momentos para vender, y lo que en estos momentos también podríamos estar esperando. Pues espera, yo miro a ver cómo va esto acá. Para recordar. Pues entonces yo aquí, ¿qué esperaría? Simplemente esperaría que el mercado rompa este mínimo de acá. Bien. Si el mercado rompe este mínimo de acá, yo tomaría este bloque como tal para buscar una venta. Bien. Y estos bloques hasta dónde, pues yo lo colocaría hasta este mínimo de acá. Esa sería como tal la entrada que yo podría estar esperando, pero tendría que esperar cómo se termina desenvolviendo el precio, porque puede que el mercado me haga esto y ya el choch no va a estar acá, sino que el choch lo vamos a estar esperando aquí. O sea, toca esperar cómo se termina desenvolviendo como tal el precio. Ahora, ¿qué es lo otro que puede estar probablemente pasando en la parte del step? Bueno, teníamos como tal dos fractales. Teníamos este máximo y este mínimo fractal, que como ustedes lo pueden ver no ha sido mitigado hasta el 70%. Bien, inclusive aquí está mal. ¿Por qué? Porque tenemos este máximo, este mínimo, este máximo y este mínimo, y este máximo y este mínimo. Primer fractal, veamos si ya fue como tal mitigado. Bueno, primer fractal no fue mitigado, por lo que podríamos estar esperando el precio en esta zona de acá. Bien, segundo fractal. Ese fractal tampoco ha sido mitigado, por lo que yo podría estar esperando o buscando un order block en esta zona de acá. Bien, y el tercer fractal es un fractal que ya fue mitigado, porque es el fractal que nos dio como tal todas las entradas acá. Bien, ¿cuál fractal? Este máximo y este mínimo. Como ustedes lo pueden ver, el mercado que hizo justamente llegó al 70% y tuvo la reacción a la baja. Bien, entonces les vuelvo y les pregunto, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Entendieron o no entendieron? Michael, Sí. lo que no me queda claro es por qué a veces se toma la última vela que generó el rompimiento, y a veces se toma es la última vela alcista o bajista del order blocks. No sé si me hago entender, porque Sí,
uno ve una vela arriba y dice, bueno, este es el order block, pero resulta que no toman esta como order, como la vela para la entrada, sino la vela que generó el rompimiento que está más cerca, por así decirlo, al choch, a la línea del choch. Sí. Perro, yo, o sea, es que depende como tal de las personas. Ustedes ven los videos que están ahí en el VIP y lo que la gente dice es que simplemente nosotros tomamos como order block a la primer vela que forma parte del imbalance. Yo en lo personal no lo tomo como tal de esa manera. Yo, ¿qué es lo que hago? Yo simplemente vengo y cojo la última vela alcista frente al impulso bajista siempre y cuando esa vela me envuelva al supuesto order block. Bien, voy a dar otro ejemplo por acá. Esta de acá. ¿Qué pasa? Como tal, lo que dicen los videos, que el order block debe ser este de acá. Porque voy a eliminar esto. Porque ese de ahí, porque ese como tal tiene este pequeño imbalance. Bien, pero yo no hubiese tomado ese, yo hubiese tomado la vela anterior. ¿Por qué? Porque la vela anterior me envuelve a mi order block. O esta, por ejemplo. Tenemos como tal este order block de acá. Uno fácilmente puede como tal programar una entrada ahí. Sí, uno lo puede hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay veces en el que el mercado hace esto. No activa la entrada y se va. Y ahí no vuelve. Y cuando vuelve es para sacarnos como tal en stop loss. Bien. ¿Por qué yo hago esto? No lo hago porque sea como toda una regla. No, lo hago porque a punta de backtesting me he dado cuenta que el mercado, cuando cogemos la vela que envuelve a nuestro order block, cogemos las entradas con mucha más facilidad. Entonces, yo cogiendo como tal la última vela que envuelve mi order block y cogiéndole como tal el 50%, aumento como tal mi probabilidad de tener como tal un trade muy preciso. Bien, simplemente por eso cojo la última vela alcista frente al impulso bajista o la última vela bajista frente al impulso alcista. Simplemente lo hago previniendo de que no se me vaya como tal alguna entrada. No sé si de pronto me hice entender ahí. Sí, sí, pero bueno, lo que también me queda un poquitico confuso es, a veces una vela está como order block y siento que la otra es decisional, pero ese decisional ni siquiera o hace parte inclusive del primer choch, no de un boss. ¿Sí me hago entender? Mm, O sea, si lo vieras en 5 minutos, esa misma vela hace parte del mismo choch, pero usted lo marca como un decisional, como si hubiera otro boss ahí, por así decirlo. pero, o sea, ¿cuál es la pregunta como tal? No entiendo. Vos me decís que que marco como tal un decisional, como si fuese un boss o algo Va, así, pero supongamos la imagen que tiene ahí, así no la vaya a mover. Supongamos que en la parte baja, suponiendo que eso fuera pues un shot, la última vela de abajo, eso exactamente. Esa velita de ahí, vos la tomás como order block, pero algunos la toman, por ejemplo, con estas que están arribita, están en el medio, exactamente. Y mire que esa hace parte inclusive del choch, del mismo chops o del mismo impulso que hizo el rompimiento. Y la llaman decisional cuando hace parte todavía de ese coso. Entonces, ¿cuál marca uno? ¿Esa de abajo o esa es del medio que dieron el impulso? perro, uno marca las dos, weón, o sea, no, a ver, espera, Mariela, ¿qué va a preguntar? A ver si de pronto me complementa acá. Mariela, bien, nada. Eh, perro, simplemente, o sea, es que es la explicación del choch y de los tipos de order block, o sea, el mercado genera como tal el choch en esa zona de acá, bien, pero ¿qué es lo que pasa? El mercado tiene un extremo, bien, y tiene un decisional. Cuando hay un decisional siempre tiene que estar dentro del mismo choch. ¿Por qué?
Porque si no existiese esta vela y se hubiese generado como tal el choch, simplemente habría un extremo causante de ese rompimiento. O sea, normalmente cuando pasan estos escenarios nosotros siempre vamos a tomar como tal las dos velas o las dos zonas. ¿Por qué? Pues simplemente las tomamos para evitar como tal de que el mercado o nos llega a nuestro decisional y reacciona hacia la alza, o que si el mercado nos rompa nuestro decisional venga a capitalizar el extremo y ahí sí se vaya como tal hacia la alza. Pero siempre va a haber como tal el decisional, el decisional y el extremo siempre tienen que estar dentro del short. O sea, si el mercado estuviese como, si un order block o un decisional estuviese ya fuera después de que se generó el choch, simplemente no sería un decisional. ¿Por qué? Porque el decisional es simplemente el último retroceso que el mercado tiene antes de generar como tal el rompimiento. Si el mercado hace esto y me hace el retroceso por acá, este simplemente se contaría como un order block normal. ¿Por qué? Porque generó este boss, más no generó un choch. O sea, si el mercado hubiese hecho esto acá, impulsó y retrocedió y generó el rompimiento, el boss, aquí nosotros cogeríamos el choch en esta el decisional en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque fue el order block que decidió como tal hacer el rompimiento de la zona pues como tal. Pero ese, o sea, marica, yo la verdad no sé si era la respuesta que andaba esperando, pero es que no logré entender muy bien Sí, 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 sí. no logré Esa es la entender. respuesta. Ah, No, es que listo. no tenía pues en mente que el decisional y el extremo estaban en el mismo choch, pero ya con eso ya se me da ya toda la información. Ahora sí ya abro pues una nueva forma de analizar. Sí, porque o sea, es eso, o sea, venimos como tal en una tendencia bajista. ¿Qué pasó? El mercado me hace esto. El mercado me generó como tal el choch en esta parte de acá. Bien, siempre, sí, Michael, es decir que para que un choch sea, ¿cómo se llama? Se me fue la paloma. Sea válido, sí o sí debe tener un decisional. no, no importa, o sea, el decisional, vuelvo y repito, el decisional es el último retroceso que el mercado hace antes de generar como tal el rompimiento. Pero si el mercado antes de generar el choch no hace ningún retroceso, sino que lo rompe de chorro, no va a haber decisional, solo va a haber un extremo. Pero aún así el choch va a ser un choch válido. O sea, en resumidas palabras, o hay un order block o hay un order block y un decisional. Pues los dos son order block, pero order block decisional y extremo. Exacto. Ah, está uno o los dos y ya para de contar. Se hacen dos entradas o una entrada según cómo se dio. Sí, exacto, es eso. En resumidas cuentas es eso. O sea, aquí por ejemplo, el mercado, ¿qué pasó? Generó el choch acá. Pero tenemos este decisional y tenemos ese extremo. Si el mercado nos hubiese hecho esto, el choch como tal está acá. Pero aquí no hubo como tal ningún decisional, aquí solo tenemos un extremo. ¿Por qué? Porque el mercado nunca retrocedió a hacer como tal el rompimiento. Pero igual, aún así, el choch es válido. ¿Por qué? Porque se creó ese rompimiento. Pero, ¿quién lo causó? Lo causó un extremo. Aquí, ¿quién lo causó? Lo causó como tal un decisional. Simplemente es eso. Bien. Ahora, ya, ¿quién tiene como tal? A veces el extremo está mitigado o sin imbalance. Sí, simplemente como tal es eso. Ahora, ¿ustedes entendieron la forma en la que normalmente se deben de tomar entradas en el día a día? ¿O definitivamente no entendieron? Cuéntenme a ver. Porque esta como tal es la forma en la que yo a ustedes les digo, Mario, ustedes se van a operar así, créanme que de 3 operaciones que ustedes hagan al día, ustedes pueden fácilmente salir en profit en una o dos operaciones, o sea, ¿sí? Eh, Michael, bueno, tenía la duda de la última vela alcista, o sea, si es en una tendencia alcista, la última vela alcista se toma para el order block o sea, anterior a la vela bajista, ¿verdad?
Pero en lo que hemos visto del curso, se dice que se debe tomar la vela que tenga el imbalance. Pero entonces ahorita me quedó la duda con lo que Michael nos dice, porque hay más opción de que se dé una entrada tomando la última vela alcista frente a la vela bajista. No tenemos en cuenta el imbalance que tenga la vela bajista en este caso. Sí, obviamente lo tenemos que tener en cuenta porque ese como tal va a ser nuestro order block. Pero les voy a dar como tal el ejemplo gráfico. O sea, tenemos esta. Ven, yo coloco esta subida acá. Félix, ¿qué vas a decir? No, que implementando a la pregunta que ella dice, lo que pasa es que dependiendo del trader y dependiendo la forma de operativa de cada persona, es que toman decisiones en un order block o otro. Porque hay personas que toman solamente imbalance, hay otros que toman el order block que tiene el imbalance, hay otros que toman el order block que tiene la liquidez y así sucesivamente. Eso dependiendo del tipo de trader que uno sea. Sí, claro, o sea, depende como tal de cada persona, pero yo creo que la forma correcta, o sea, para no tomar entradas con mucha más precisión es esta, pues pucha, tenemos estas subidas, pero yo le coloco mechitas a esta mierda, para que, para que sea mejor. Camila, chimbete mal que está escuchando, chimba el tema que está escuchando. Miseria. A ver, muchachos, simplemente, o sea, no lo que yo, o sea, yo sé porque he visto como tal los cursos que están ahí en el VIP y sé lo que ellos dicen es que cuando hay un imbalance, nosotros debemos de tomar el order block que creó como tal ese imbalance, que como tal sería ese. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchísimos escenarios que son como este que ustedes ven acá, que nosotros vemos que esta vela, la última vela alcista frente al impulso bajista, envuelve al order block y además de que envuelve al order block, envuelve una pequeña parte de nuestro imbalance. Bien, por lo que yo prefiero en lo personal coger a la vela que tiene más volumen. ¿Por qué? Porque cuando cojo la que tiene más volumen tengo mucha más probabilidad y precisión a que el precio llegue a la zona, me active la entrada y ahí sí se vaya. ¿Por qué? Porque aquí estoy operando como los dos tipos de trader. El trader que opera por medio de imbalances o el trader que opera por medio de order block. O sea, con esta forma de operar estoy diciendo un 2 en uno. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo tanto el imbalance como el order block. Si el mercado le da por venir y tocar el imbalance y no tocar mi order block e irse, yo igual voy a irme en profit. ¿Por qué? Porque mi entrada se activó desde que tocó el imbalance. Mire, Michael, escúcheme que lo interrumpa. Mire que yo estaba pensando eso mismo también, mientras estaba haciendo backtesting, de que sería bueno uno coger las dos opciones y aunque uno sacrifique un chima de stop loss, pero son entradas más que puede coger más entradas, sí, y entradas más seguras. Sí, claro, o sea, uno arriesga obviamente muchísimo más porque va a ser una zona mucho más grande, pero va a tener uno muchísimo más precisión a la hora de que, o sea, yo sé que a todos nos ha pasado, o sea, yo soy una persona que puedo decir de que al mes me pasan por ahí, bueno, me pasaban por ahí unas 5 o 6 veces de que el mercado llegaba, yo programaba la entrada en el order block y el mercado se me queda a un pip, a un solo pip y se va. Bien. Nosotros, ¿por qué? Porque en realidad al mercado no le interesaba mitigar el order block, sino que le interesaba solo mitigar el imbalance. Entonces, para nosotros poder evitar ese tipo de pérdidas y no perder como tal plata, cogemos a la vela que envuelve el order block y envuelve alguna parte del imbalance y ahí como tal va a ir nuestra entrada. Bien, no sé si de pronto me hice entender como tal, Lady. Esto iba a preguntar, que en pocas palabras debemos buscar la vela que envuelva al order block y ya. Pues deben no, o sea, decisión de cada uno si entran de esa manera, pero desde mi experiencia me parece mucho más fácil así, o sea,
Me parece mucho más cómodo y fácil así. Obviamente uno tiene que saber que el order block es el order block que tiene como tal el imbalance. O sea, el order block es esta velita de acá. Pero deben entender también que hay veces en el que el mercado no quiere mitigar el order block, sino que solo quiere mitigar el imbalance. ¿Para qué? Para irse hacia abajo. Por lo que nosotros, para evitar perder plata, cogemos la vela que envuelve más que todo al order block y que envuelve cierta parte del imbalance que tiene el order block. Bien, deben no. Si ustedes lo quieren hacer, sí, porque es lo recomendado. Pero si ustedes no se sienten cómodos operando como tal de esa manera, no hay ningún problema. Operen solo con la parte de los imbalances o el order block que tiene el imbalance. Solo que, como les digo, o sea, operando de esta forma tenemos una ventaja, y es que estamos operando dos en uno. O sea, estamos siendo el trader que coge operaciones tanto del imbalance como el que toma atrás desde el order block. Bien. Eso ya dependería del backtesting que uno haga y elija de qué modo. Sí, exacto, o sea, y por eso es muy importante que ustedes hagan backtesting. O sea, el backtesting es el que le da a uno una noción o una forma de operar. Porque puede que Michael diga una cosa, pero es que a la hora de yo hacer backtesting, el resultado va a ser distinto. O sea, entonces es por eso que es muy importante que ustedes hagan backtesting. Y si la última vela alcista más pequeña que la bajista y no cubre el imbalance, cuando normalmente, el otro ejemplo es, hay ocasiones en las que el order block es más grande que la vela verde. Ahí si nosotros no cogemos la vela verde, sino que cogemos simplemente el order block. Bien, ¿por qué el order block? Porque cuando el order block es más alto o más grande que la vela anterior, significa que el order block mitigó la liquidez de esta vela de acá. Esto se llama liquidez sweep. Bien, esta liquidez se llama como tal. Yo la conozco de esta manera. Igual ahora les envío el video para que ustedes entiendan qué es la liquidez sweep. Pero en resumidas cuentas, es cuando un order block está por encima que la vela de la izquierda. Esto quiere decir que esta vela toma la liquidez de la izquierda y la que tiene más la fuerza sería la vela de ahí. Bien, entonces cuando pase normalmente eso, Freddy, uno coge la vela, la más grande. Bien, ¿por qué? Porque bueno, si es así, yo entiendo que el order block es el que tiene la fuerza porque superó a la vela de la izquierda. Pero si es así, yo entiendo que la fuerza la tiene en sí la vela de gran volumen porque el order block no fue capaz de superar y mitigarla. Bien, por lo que puede que el mercado haga esto, y aquí me supere al alto, del order block. Bien, puede que lo supere, pero no me supera el alto de la vela de acá. Y aquí el mercado comienza a bajar. Bien, no sé si me hice entender. Todo claro. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Listo, bien. Pero tomo entonces como si todos entendieran lo que seguimos hoy. Así que nada, yo ya los dejo acá porque tengo que dar como tal mentoría. Entonces, porfa, si ustedes quieren de verdad tener resultados, si quieren por lo menos a que yo les ayude con algo, hablen, marica. O sea, se me hace muy difícil yo poder ayudarlos, poder saber cómo van, en qué dudas responderles, saber si van bien, si van mal, si ustedes no escriben como están en el VIP. Yo veo que todos son muy activos porque madre, yo mando un mensaje y al momentico ya lo leyeron 20, 23, 24, 25, 10, 15. Pero si ustedes de verdad quieren que yo les pueda ayudar en algo, pues la única forma en la que ustedes tienen para que yo los pueda ayudar es hablar por el grupo. Hey, ustedes cómo ven esto, cómo ven aquello, cómo ven esto y lo otro. Puede que no responda en algunas ocasiones, pero ustedes ven también que cuando yo no respondo, ahí está otra persona que responde. Ahí responde Wolfan, responde Diego, responde Vivi, responde Félix, responde responde el otro. O sea, entonces a mí la verdad me da igual que ustedes no hablen. Créanme que me vale chimba y media, pero son ustedes el que se hacen el mismo daño. Bien, ustedes se matan ustedes mismos. ¿Por qué? Porque, oh, madre, pues están pagando una mensualidad de $10.
para no resolver las preguntas que ustedes tienen, pues madre, están perdiendo en pocas palabras la plata. Y se los digo así de todo corazón, o sea, si ustedes están pagando por un servicio, lo mínimo que deben de hacer es aprovechar y exigir el servicio que ustedes están pidiendo. Porque el servicio del VIP no es solo para ver los cursos que están ahí, no, el servicio del VIP es para que ustedes pregunten, hagan sus preguntas, resuelvan, compartan con sus compañeros, que si vemos una posible entrada, entre todos la tomemos y entre todos hagamos la decisión, o sea, pues es eso. O sea, les doy ese consejo de corazón. Si ustedes quieren de verdad comenzar a avanzar un poquitico, hablen por ese grupo. Que no solo sea Vivi, que no sea solo Diego, que no sea solo Félix. O sea, hay que estar ahí al pendiente de eso, ¿listo? Así que nada, la diferencia de un flip a un decisional es relevante o no. ¿Con flip te referís a Flipson o qué? Yo le respondo esa. Responderle. El flip y el decisional es lo mismo, lo que pasa es que ellos usan diferentes términos para identificarlo. Igual que el extremo y el original es lo mismo. Sí, es que hay que estar muy al pendiente con eso. O sea, por ejemplo, la gente en YouTube dice Market Shift, pero Market Shift como tal es lo mismo que un boss. O Flipson, o sea, la Flipson es una zona de reversión, pero en sí es lo mismo que un decisional. Como le dijo Félix, o sea, el extremo es lo mismo que original, o sea, o zona de interés, zona de oferta, o sea, todo es lo mismo, solo que como saben, a la gente le gusta mucho cambiar el nombre de las cosas, pues para vender. Entonces eso. Así que nada, yo los dejo porque tengo que ir a mentoría. Creo que tenemos una clasecita por ahí el lunes. Yo ya pues por lo menos puedo ocuparme ya la próxima semana porque pues ya se acaban las mentorías de este mes, entonces ya tengo mucho más tiempo libre. Entonces para que estén pendientes, yo les digo igual la hora de la clase con tiempito para que estén al pendiente, ¿listo? Así que nada, ahí esta clase quedó grabada para los que deseen verla, así que pues estamos hablando muchachos. Y ya si de pronto hay gente aquí en esos momentos que sea de por aquí el Quindío, pues me avisan para que salgamos por ahí a operar en el portal o cualquier chimba, yo qué sé. Así que nada, ahí estamos en contacto muchachos y la buena, se cuidan, chao. Chao, gracias.